El siguiente relato se llama Ánimas del Purgatorio. Les voy a compartir una mala experiencia por la que pasamos unos compañeros de trabajo y yo cuando fuimos a trabajar a Ostotipaquillo por parte de una empresa para un proyecto que se desarrollaría muchos años después. Más aún creo que es necesario ponerlos antes en contexto con una situación por la que vivió mi esposa cuando vivía en el antiguo poblado de Ostotipaquillo. En el trabajo que tenía en ese entonces se daba la oportunidad de salir comisionado a diferentes puntos de México, y esa vez me habían dicho que saldría de viaje al poblado de Ostotipaquillo en Jalisco. Más aún cuando mi esposa se enteró de que viajaría hacia allá no tardó en pedirme que mejor no fuera a trabajar y que buscara la forma de cambiar con otra persona. A mí no me parecía una mala idea, al contrario, me entusiasmaba mucho conocer nuevos lugares. Pero al poco tiempo me enteré que varios de mis compañeros optaron por cambiar su comisión a otro lado. Siendo honesto, ya estaba algo preocupado, ya había escuchado historias de aquel poblado, pero no una igual que la que mi esposa me contó antes de que saliera de viaje, la cual en su momento me pareció exagerada, pero cuando me tocó vivir en carne propia una experiencia similar, mi forma de pensar sobre aquel lugar cambió completamente. Les estoy hablando que esto pasó muchos años atrás, quizás más de 60 años. Mi esposa vivía en una casa de adobe, la cual estaba ubicada sobre una de las entradas principales de Ostotipaquillo. Todos los días cuando ya se metía el sol, siempre y sin falta, los abuelos de mi esposa le apresuraban para que se metiera a casa antes de que anocheciera. El motivo siempre fue desconocido para mi esposa, pero la noche en que comprendió la razón del por qué se metiera no volvió a dudar sobre la palabra de los abuelos. Cuenta mi esposa que una noche mientras intentaba dormir y no podía conciliar el sueño, escuchó una serie de ruidos provenientes de la calle. Toda la familia se encontraba dormida en casa, pero el cuarto de mi esposa era el más cercano a la sala y la puerta principal. Así que decidió ir a investigar. Buscó una de las velas que tenía cerca de ella, la encendió y se dirigió a la sala. Ya pasaban de la medianoche o quizás era un poco más tarde. Los ruidos provenientes de la calle se intensificaron, mismos que le parecieron muy similar a cuando alguien arrastra un costal, pero aquí se escuchaba como que si fueran varios. Con la inquietud en la cabeza dejó la veladora encendida en una mesa, se acercó al ventanal de la sala para asomarse, y cuál sería su sorpresa que se encontró con una multitud de gente caminando lentamente frente a su casa. O eso le pareció ser, pues se movían igual al caminar que una persona ya grande. No podía distinguirles el rostro, solo apreciaba el contorno de ellos alumbrados por la luz de la luna. Fue entonces que la luz de la vela se apagó. Mi esposa, desconcertada por la repentina ausencia de luz y antes de que volteara, pudo sentir sobre su hombro una mano muy delgada y helada. Ella se asustó tanto que soltó un grito, el cual ahogó rápidamente al ver de quién se trataba. Era su abuela quien le pedía silencio. Le indicó que viera por la ventana. Mi esposa le hizo caso y en cuanto miró hacia la ventana se dio cuenta que una de las sombras se había acercado a la casa. Pareciera que el ruido del grito de mi esposa lo había escuchado y se acercó a mirar. Mi esposa cuenta que fue cuando pudo ver de frente aquel bulto. Solo se distinguían un par de ojos brillantes que buscaban algo dentro de la casa, pero no parecían verlas a ellas. Se retiró y prosiguió su andar, y al término de unos minutos aquella procesión se había desvanecido entre la oscuridad. La abuela de mi esposa le platicó que cada cierto tiempo una cantidad de ánimas provenientes del purgatorio salían a buscar luz, por ello habían apagado la veladora. Además nunca sabía en qué fechas exactas se realizaba esa procesión o quién la arriaba, pero siempre se trataban de más y más las ánimas. Siendo honestos, cuando mi esposa terminó de contarme su experiencia no le pasé a creer mucho. Conocí en vida a sus abuelos y siempre contaban historias inventadas para entretener a los nietos. Sin embargo, es importante puntualizar que esto ya fue contado por mi esposa. A pesar de las advertencias de parte de mi esposa, no logré cambiar mi comisión a otro punto y en cierto modo a mí tampoco me preocupó ese cambio correspondiente. El trabajo consistía en hacer estudio topográfico para una futura presa que se tenía planeada construir allí. Toda nuestra estancia en el cerro se llevó a cabo en medio de la sierra y monte. Dormíamos en casas de acampar y con solo la luz de la luna. La fogata que hacíamos era la cobija que usábamos por la noche. Y en toda nuestra estadía en ese lugar no tuvimos ninguna señal de algo anormal, pero llegando el último día de trabajo todo cambió.
Uno de mis compañeros había improvisado un baño al otro lado de donde acampábamos. Ya era tarde y por regla general si alguien quería ir al baño tenía que ir acompañado para que uno vigilara por si se acercaba algún animal para asustarlo, distraerlo o en el peor de los casos decirle al otro que se apresure porque podía ser un animal más grande. A mí me tocó acompañar a uno de mis compañeros, y mientras él hacía sus necesidades yo estaba alumbrando hacia lo más oscuro del monte. Fue cuando pude observar a no muy lejos de donde nos encontrábamos una serie de luces que titilaban. Estas parecían estar avanzando lentamente entre los árboles. Apunté con la lámpara para tratar de distinguir qué era lo que provocaba aquello, pero la luz de la lámpara no alcanzaba. Mi compañero se acercó hasta donde yo me encontraba y le pregunté si tenía alguna idea de lo que había allá a lo lejos. No supo decirme de qué se trataba, así que decidimos regresar al campamento con los demás compañeros, pero conforme nos acercábamos nos dimos cuenta de que más de esas luces ya se encontraban a tan solo unos metros de con nosotros. Apunté la linterna hacia aquellas sombras, pero no lograba distinguir nada. Lo único que pude notar fue la pura oscuridad. Sin embargo, lo que parecían ser dos canicas brillantes figuraban en vez de ojos. De algo estoy seguro, parecía que el mismo viento les tenía miedo, pues dejó de escucarse a nuestro alrededor y aquellas sombras se pararon firmemente. Pareciera que nos estaban observando y no sé qué pasó por la mente de mi compañero que les aventó una piedra, y al ver que ésta las atravesaba salió corriendo, dejándome solo. Mi intención fue correr también, pero no sé qué me pasó que hasta mis piernas estaban temblando del miedo. Aquellas sombras iniciaron su andar acercándose ante mí, un horrible escalofrío me puso los pelos de punta. Creo que eso me ayudó para volver a sentir mis piernas y echarme a correr. Llegué a presentir que yo los estaba trayendo hacia mí, pues no se fueron detrás de mi compañero, solo me seguían a mí. Aún así, traté de alcanzar a mi compañero, pero lo perdí de vista. Mientras tanto que corría hacia nuestro campamento, miraba sobre mi hombro para ver dónde venían aquellas sombras. De forma maníaca comencé a gritar el nombre de mis compañeros, a pedirles que encendieran las linternas y faros de los carros. Pude distinguir la fogata, la cual se encontraba justo a unos metros. Al llegar me percaté que no había ninguno de mis compañeros alrededor de ella. Me encontraba completamente solo, a donde sea que volteara no veía nada. Apuntaba la linterna hacia aquellos bultos y ya se estaban acercando. Grité a mis compañeros, les pedí socorro pero ninguno me respondió. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue meterme a la casa de acampar, y mantenerme allí hasta que alguien viniera a ayudarme. Al abrir la puerta me di cuenta que todos mis demás compañeros ya estaban allí dentro, aguardando silencio, incluyendo mi compañero que les había arrojado una piedra. No supe de qué manera sentirme, si aliviado de verlos o molesto porque no me contestaron, pero sí sabía que no era momento para estar pensando en ello. ¿Qué son esas cosas?, me preguntaron alterados, pero yo estaba igual que ellos, no sabía qué decirles. Por fuera de la casa de acampar se escuchaba que algo se acercaba, solo a unos cuantos metros estaban de con nosotros, sonaba igual que si se arrastraran para llegar a donde estábamos. Fue en ese instante que recordé lo que me había contado mi esposa. Aquellas ánimas buscaban una luz y yo torpemente les había apuntado hacia ellas desde un principio. Me di cuenta que la fogata estaba aún prendida, así que les dije a mis compañeros que teníamos que apagar todo, inclusive la fogata, para que esos bultos se fueran. Nadie se negó al plan, así que en cuestión de segundos salimos, vaciamos las cubetas y garrafones con agua que teníamos para lavarnos las manos, apagamos las linternas, quedando completamente a oscuras. Inmediatamente nos metimos de nueva cuenta a la casa de acampar y nos quedamos en silencio. Miré a los demás, y mientras recordaba la historia de la abuela de mi esposa, me llevé un dedo a la boca para pedirles que guardaran silencio. Se escuchaba que la jarasca se movía y a través de la delgada tela de la casa de acampar pude distinguir aquellos bultos acercarse a nosotros. Con sus ojos brillantes buscaban indicios de luz que quizás antes habían notado, y al no tener éxito se retiraron lentamente. Nos quedamos pasmados durante varios minutos, quizás un par de horas pasaron y nadie hacía nada o decía algo. Yo estaba temblando todavía, pero por dentro ya sabía que todo pasaría, y cuando por fin el viento se volvió a escuchar fue para nosotros tranquilidad. Les conté la historia que mi esposa me había contado. Espero de algún modo decirles que se trataban de ánimas en busca de luz,
Siendo honesto, esperaba que varios de ellos me tacharan por loco, pero no recibí ninguna queja o desacuerdo de alguno de ellos, pues todos habíamos pasado por lo mismo y no había duda de lo que habíamos vivido esa noche. Seré directo, si ante todo lo que me pasó aquellas ánimas me hubieran alcanzado no sé y ni tengo idea si lo estuviera contando ahora. Lo que sí me queda claro y seguro es que aquellas historias por las que un pueblo ha crecido tienen su grado de veracidad y por más fantasiosa que sea, no se debe dudar sobre ellas. El siguiente relato se llama Ánimas del Plenilunio. La presente historia fue compartida por un primo quien por muchos años se contuvo en hacer mención de la misma. Ciertamente los comentarios que nos hace saber en la historia son propiamente de su experiencia, mas aún cabe destacar que los acontecimientos que le sucedieron coinciden con experiencias relatadas de los mismos lugareños del municipio de Santa Ana Maya y el municipio de Huacao. Ambos municipios están separados por tan solo unos kilómetros y son de diferentes estados de la República. Sin más, lo que están por escuchar es la historia relatada directamente del protagonista de la historia. Todo ocurrió un día en el que la familia de un primo nos invitó al bautizo de uno de sus hijos. Tenemos un tío que se dedica al sacerdocio. Casi siempre que hay un evento familiar que involucre a la religión católica somos convocados a la casa parroquial de donde se encuentre. No importa qué estado sea, la gran mayoría de la familia se ha reunido siempre. Obviamente esto con el paso del tiempo ha ido disminuyendo, pues la familia ha crecido en distintas partes de la República y el mundo, haciendo que cada vez sean menos. Por ello es que no tenía la intención de perderme esta reunión. Mi padre tenía poco de haber fallecido y mis tíos, los padres del primo que bautizaría a su hijo, fueron realmente atentos y amables con mi padre. Quería retribuirles el agradecimiento. Llegué por mi cuenta a la casa parroquial justo unos minutos antes de que iniciara la misa. Mi hermano menor, quien ya tenía unos 25 años, y mi madre ya se encontraban allí. Cuando terminó la ceremonia saludé a la familia completa, y particularmente me acerqué con mis tíos para agradecerles su apoyo en los momentos más difíciles de mi papá. Mi madre en ese momento se veía muy inquieta y ansiosa, se mantuvo sola todo el tiempo que estuvimos comiendo. Me pidió que me acercara un momento con ella, a lo que me confesó que no se sentía nada a gusto. Me pedía de favor que la llevara a Santa Ana Maya para tomar un camión hacia la Ciudad de México. Cabe señalar que mi madre siempre se sintió excluida por parte de la familia, nunca se sintió cómoda o acogida entre la familia. Creo que por ello yo llegué a adquirir algo de su conducta y comportamiento. Le dije que sí, no tenía ningún problema en llevarla, solo le pedí un poco de tiempo para preparar todo. Santa Ana Maya no está retirado de Huacao, para ser casi exactos son menos de 20 minutos en automóvil, y es casi pura línea recta. Lo que llama tanto la atención es que uno cruza un estado para llegar al otro. Sin embargo, si uno hace el recorrido a pie es más o menos una hora, y esta hora se volvió para mí la más eterna de todas. Al llevar a mi madre a la estación de autobuses de Santa Ana Maya, sentí que mi automóvil se estaba comportando extraño, inclusive lo sentía muy lento y que le costaba bastante trabajo avanzar. Siendo honesto, tenía bastante que no lo metía a servicio, por lo que comprendí el por qué me estuviera fallando. Mi madre me dijo que ya no me regresara a Huacao y que mejor buscara un hotel en Santa Ana Maya. Le comenté que quería entregar un presente al bautizado en honor al apoyo que nos dieron con mi papá. Mi madre solo hizo una mueca y me dio su bendición. El automóvil me dejó de fallar en cuanto estuve a punto de agarrar la curva en dirección a Huacao. Me tuve que estacionar justo detrás de un letrero grande. Ya había anochecido y no traía conmigo alguna lámpara para revisar el auto. Además, mi celular era uno muy antiguo en comparación de los que existen hoy en día, no tenía linterna. Traté de marcar a la casa parroquial, pero siempre en esa zona nunca hay señal. Así que pensé que lo más sensato en ese momento era caminar hacia Huacao y pedirle a algún tío que me ayudara a traer el carro de vuelta o bien me ayudaran al día siguiente. Así que me encaminé hacia Huacao justo a un costado de la carretera. Haciendo memoria, recuerdo haber visto a varias personas caminando mientras aún había luz. Mi tío el sacerdote nos contaba que mucha gente prefería ahorrarse lo del camioncito que los llevaba hasta Huacao. Yo pude haber hecho eso, pero por la hora era muy seguro que no habría alguna corrida, o quizás buscar un taxi, pero me llamaba más la atención caminar de noche al lado de la carretera.
Ciertamente no sabía lo que estaba pensando, la noche era helada, pues mientras caminaba no había rastro de ningún carro que se acercara o alejara, lo único que alumbraba mi camino era la luz de la luna que se encontraba en su fase de luna llena o plenilunio. Lo que me desconcertó en cierto modo, fue ver que alrededor de la luna un gigantesco aro se había formado. Era algo increíble que ciertamente en la ciudad jamás lo había visto, y contemplarlo en medio de la noche y solo, fue para mí algo increíble. Ya había dejado las últimas casas del poblado de Santa Ana Maya varios metros atrás, y en eso algo me inquietó ver al fondo de la carretera que se estaba acercando, hacia mí por el mismo lado en el que yo estaba andando. Conforme nos acercábamos uno a otro pude distinguir que se trataba de una persona vestida de blanco, caminaba torpemente sobre el asfalto. Pensé que podría tratarse de algún borracho, pero conforme me estaba acercando a esa persona, pude notar que parecía ser una mujer. Digo que parecía ser pues por su vestimenta, la cual era una falda blanca y entallada, me daba la impresión de que lo era. Sin embargo, su rostro no se veía igual al de una mujer o un hombre, su cabello negro le colgaba a los lados. Cuando levantó la vista hacia la luna pude ver que su rostro pareciera que era el de una calavera. Aún recuerdo sus cuencas en los ojos y nariz. Justo cuando se detuvieron ante mí no me quitaba la mirada de encima. Yo me hice a un lado de la carretera para pasar de largo, pero aquella cosa se detuvo en seco y no dejaba de observarme. Aceleré el paso lo más que pude y fue cuando escuché que me comenzó a llamar, hacía un ruido similar al de las lechuzas. Yo no quería voltear para nada, así que seguí de largo hasta que la dejara de escuchar. Fue así que quizás 5 minutos pasaron para que me dejara de llamar, así que opté por apresurar mi marcha y llegar lo antes posible con mi familia. Hubo un trayecto en el que me desesperé, pues el camino era el mismo de un lado y del otro y no cambiaba. Llegué incluso a pensar si no me había equivocado. Fue cuando noté que en uno de los postes de electricidad se encontraba una persona recargada. En cuanto me vio se encaminó hacia Huacao, empecé a correr para alcanzarlo, pero aquella persona era más rápida que yo. Comencé a gritarle, a pedirle que parara, y era raro pues esta persona no se encontraba corriendo, solo caminaba y yo no la podía alcanzar. Yo ya no tenía aliento para seguir detrás de ella, así que dejé que se fuera y poco a poco le perdí el rastro por completo. Luego me puse a imaginar que quizás él haya pensando que yo era algún espíritu que lo quería alcanzar. Yo hubiera hecho lo mismo, aunque si me hubiera agradado pasar un momento al lado de alguien, y quizás hasta platicar, pues en ese lugar el miedo comenzaba a apoderarse de mis nervios. A donde veía, solo observaba penumbras, alguna que otra luz se apreciaba titilando entre la oscuridad. Entonces entre el maizal pude ver que una luz lo atravesaba. Era bastante rápida para tratarse de una persona, pues ésta se elevaba y bajaba, pareciera que estaba buscando la forma de salir del maizal. Y en un segundo se apagó. No sabía de qué se podría tratar aquello y algo escalofriante se empezó a escuchar del otro lado de la carretera, una serie de murmullos provenientes del otro extremo. No sé por qué, pero en ese momento tuve la sensación de que todo se ponía mucho más oscuro de lo que estaba. La luz de la luna ya no era igual, tan intensa que antes. Y fue cuando lo vi, arrodillado sobre el asfalto. Una persona murmuraba algo, lo cual logré identificar a una oración y que se trataba del Padre Nuestro. Recordé en su momento que mi tío el sacerdote nos había dicho que gente del pueblo de Huacao hacía mandas hasta la Virgen de Santa Ana Maya. En un instante me pareció escalofriante aquella escena, sin embargo guardé silencio en forma de respeto. Aquella persona me observó mientras avanzaba arrodillada, se detuvo y a la vez aguardó silencio. Yo la vi más no paré de caminar, y ella me dijo algo que me inquietó bastante. Su padre lo está esperando más adelante. Le escuché perfectamente bien. Una sensación de ahogo invadió mi pecho. No sabía si realmente aquella persona sabía lo que decía, o si lo decía de broma. Pensé que quizás había visto al otro individuo que intenté alcanzar y pensó que era mi padre. Sin responderle nada seguí avanzando y aquella persona siguió su camino. Muchos minutos después me la pasé en silencio, escuchando solo mi respiración. Aún pensaba en lo que me había dicho aquella mujer. Pero metros más delante, debajo de la oscuridad de un árbol, pude ver que alguien caminaba hacia mitad de la carretera. Conforme me acercaba vi que estaba dándome la espalda. Mi miedo fue exponencial al observar que aquella nuca y espalda me parecían familiares. La estatura, el color de cabello, inclusive sus vestimentas era muy familiar para mí.
Se trataba de mi padre quien me estaba dando la espalda. Me detuve, recuerdo muy bien que llegué a pensar si se trataba de un mal sueño, o algo malo que me estuviera jugando mi mente en ese instante. Podía incluso escuchar el latir de mi corazón, mis oídos retumbaban por la presión que recorría mis venas. Fue cuando le hablé a mi padre preguntándole si se trataba de él, mas no me contestó, me daba la espalda, su mirada incluso estaba en dirección a donde estaba Huacao, hacia donde estaba la familia, y en medio de la oscuridad y en el silencio absoluto las palabras que me dijo aún retumban en mi cabeza, al igual que en ese momento, sigue adelante y no mires hacia atrás. Esto que le escuché decir siempre me lo decía cuando me veía deprimido, cuando uno de mis proyectos se venía abajo. Di un par de pasos para abrazarlo, pero él también los dio alejándose de mí, para después decirme: aún no es tu hora, yo tendría que seguir caminando sin seguirlo a él. Así que continué, no sin antes de decirle que lo extrañaba mucho y que me hacía falta. Sin mirar atrás y continuando mi camino me despedí de él. A los pocos metros tuve la inquietante sensación de mirar hacia atrás, pero fue cuando volví a ver aquel resplandor que se veía entre los maizales. Iba y venía y se elevaba y bajaba hasta que se alejó. A la fecha no sé si tuvo alguna relación entre mi padre o no, pero estuve agradecido de volver a verle. La luz de la luna se restableció y mis ojos ya se habían acostumbrado más a la penumbra. Fue cuando pude ver los campos de fútbol de Huacao, ya estaba bastante cerca que incluso divisé unas casas con la luz encendida por dentro. Fue cuando mi teléfono sonó y se trataba de uno de mis tíos que me preguntaba si estaba bien. Pasaron por mí inmediatamente. Al ver el carro que había venido por mí lo identifiqué como el de mi tío el sacerdote, me subí y le platiqué todo lo que había pasado. Él se rió de mí, pero no en tono de burla, sino de una manera peculiar donde le daba gusto que yo hubiera pasado por ese tipo de situación. Me comentó que la tía Celina le había dicho a mi mamá que procurara no regresarme tan tarde, pues los mismos lugareños del pueblo recomendaban no andar por esa ruta a plena luz de la luna. Se decía que las ánimas salían a pasear, mas no se sabía si eran buenas o malas.